estamos haciendo una investigación de la materia metodología cualitativa para entrevistar a personas que correspondan a organizaciones, que sean miembros de organizaciones, y todo orientado dentro de lo que es la democracia, aspectos de la democracia, cómo la consideran, etcétera. Yo te voy a hacer un par de preguntas relacionadas a eso. Entonces, bueno, en principio, presentate, haz una introducción, quién sos, para qué organización laburás. Ok. Mi nombre es Guillermo Castro, yo milito en el TG de San Martín, una red de cuidados travestis y trans del distrito de San Martín, que es parte de la estructura también más general del movimiento Evita en San Martín. Y bueno, milito hace 3 años en este espacio, pero milito desde que tengo 16, 17 años. Y fui pasando por distintos espacios en mi militancia universitaria, después en la militancia más en Capital, y después cuando me mudé a San Martín acá. Y tengo 40 años, lo mismo que la democracia. ¿Cómo fue que se armó? ¿Vos armaste el grupo del TG de San Martín? ¿Cómo fue que se gestó? ¿O vos ingresaste después? ¿Cómo es? No, estuve como en el armado inicial, digamos, no en soledad, sino siempre colectivamente y con muchas otras. Y el TG de San Martín surge en el contexto de pandemia y se apoyó como gesta organizativa en otros procesos de organización que venían anteriores a este, que era la pata de diversidad del movimiento Evita, que era un grupo de compañeras que estaban organizadas acá en San Martín, y también otra parte que era todo otro grupo de compañeras travestis y trans del distrito que se organizaban en torno al consultorio de diversidad del Hospital Fleming, que si bien no estaban organizadas en términos como más formales de organización, eran un colectivo que en torno a ese espacio de salud y de acceso a derechos se venían juntando, se conocían y demás. En el contexto de pandemia, bueno, y había otro grupo de compañeras en situación de prostitución o trabajadoras sexuales que también se conocían entre sí, que era como otro grupo más. En el contexto de pandemia y con las restricciones que hubo de circulación, eso generó como muchas necesidades muy fuertes en las compañeras, que obviamente su mayor fuente de ingreso era el trabajo sexual o la prostitución. Entonces, al ver que no podían salir, bueno, empezaron como a contactarnos a distintos referentes. Yo era uno de ellos. Yo venía ya militando desde hacía muchos años en diversidad, pero muy enfocado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Y entonces ya venía, o sea, conocía a muchas personas y otras me conocían a mí. Entonces, bueno, fueron como contactándose con distintos referentes para decir, che, nos está pasando esto. O sea, tenemos hambre, estamos cirugiando verduras, fruta, no tenemos para morfar, no tenemos un mango, no nos ingresa nada. Y yo recibí como el mismo mensaje de 2 o 3 compañeras distintas de estos grupos, digamos. Entonces lo que le contesté a todas fue, juntémonos, porque las 3, o sea, yo entiendo que puede haber rencillas viejas, pero ahora estamos todas en la misma situación, que es que tenemos todas hambre. Bueno, juntémonos a ver cómo lo resolvemos. Y a partir de esa juntada es que resolvimos laburar todas juntas y empezar a armar un teje, como decimos nosotras, que era como un modo de decir, de pensar una estrategia, de armar un teje. Eso te iba a preguntar, ¿qué es un teje? Un teje es eso, pensar una estrategia, un modo de hacer, un colectivo entre varias. El teje puede ser una cosa muy menor o puede ser una cosa muy grande. Y un teje puede ser una cosa muy cotidiana, de no, hice un teje y entonces ahora tengo tal cosa, o no, es que como una estrategia de decir que hice un teje para llegar a cierto objetivo. A cierto objetivo. Que no son los métodos ortodoxos, sino decir, bueno, hice un teje como Exacto. hablé con alguien. Exacto. Okay. Que no sería como el método formal, pero que son nuestros métodos, porque como nosotras siempre estamos en la informalidad o en la clandestinidad de los procesos formales, para nosotras todo es un teje, en definitiva. Y entonces dijimos, che, hay que armar un teje para tener comida, hay que armar un teje para conseguir donaciones. Y ese teje fue lo que empezamos a gestar y empezamos a pedir donaciones y empezamos a recurrir a los estados, municipal, provincial, nacional, a ver qué nos podían dar y también usar las redes sociales, digamos, ¿no? En ese momento la gente estaba muy encerrada y entonces era enviar por WhatsApp, enviar no sé qué, que nos manden donaciones. En base a eso empezamos a armar bolsones de comida, de productos de higiene, porque nuestras compañeras
O sea, todos los medios estaban hablando de la higiene, del cuidado de la salud, de no sé qué. Las nuestras no tenían ni jabón, ni lavandina, ni nada. Entonces era también ni alcohol en gel, que era algo que todo el mundo tipo desesperado por alcohol en gel. Las nuestras no tenían ni alcohol común. Entonces, bueno, fue como intentar de conseguir esos productos a través de donaciones y empezamos a hacer una vez por mes lo que llamamos los repartejes. A todo esto la organización no tenía nombre, o sea, éramos un colectivo de personas buscando donaciones, una red de cuidados, decíamos nosotras. Y bueno, y así empezaron los repartejes y nos empezamos a conocer y empezamos a pensar otras estrategias y otras necesidades y a medida que la pandemia iba terminando y nos habíamos dado cuenta de lo poderosas que éramos cuando nos juntábamos en solucionar nuestros problemas, que fue como, bueno, che, a ver qué otros problemas teníamos previo a la pandemia y que continúan ahora o se agravaron ahora y que podemos tratar de buscar otras soluciones. Y así seguimos y en un momento nos dimos cuenta que éramos el Teje de San Martín, porque presentándonos con otros teníamos que decir un nombre o decir, bueno, nosotras quiénes somos. Bueno, nosotras somos estas, las del Teje de San Martín. Bueno, y así quedó el Teje de San Martín, Red de Cuidados Travestis y Trans, y ya llevamos 3 años y con muchos logros, muchas cosas conseguidas, digamos, ¿no? Desde ese momento hasta acá. ¿Cuál es tu lugar en la organización? Bueno, medio como uno de los responsables, digamos. Nosotros tenemos como una mesa de coordinación del TEJE, que le llamamos nuestra mesa política, porque además de coordinar la gestión de la organización, que tiene que ver con recursos, con acceso a derechos, con distintas cosas, también discutimos política y pensamos cómo nos vinculamos con la política tradicional, con quiénes, por qué, de qué manera. Pero, o sea, por ejemplo, una trans que entra al Teje por recomendación, porque venía de otro distrito, lo que sea, entra al Teje. Ustedes hacen como una doctrina de decir, mira, estaría bueno que seas, no sé, de tal partido o algo por el estilo. ¿Cómo lo llevan eso? No, para nada. Le explicamos qué es el TEJE, en definitiva. Primero, nosotras, cualquier persona trans que se acerca al TEJE, nunca es pensar cuál es la afiliación política del TEJE, cuál es el posicionamiento político del TEJE. Siempre es cuál es la necesidad de esa compañera, o ese compañere, o ese compañero. Es, bueno, porque nuestro primer objetivo es eso. Si después ese compañero, esa compañera, ese compañere hace un proceso político personal de querer sumarse a una organización política, militar en una organización, activar desde ahí para poder ayudar a otros o no sé qué, buenísimo, y lo vamos a fomentar porque nosotras creemos en la participación política y en la organización como modo de transformar el mundo y nuestras vidas y las vidas de otros. Pero nadie está obligado a eso, nadie está obligado a eso, y además lo que nosotros hacemos es otra cosa. Es bueno, por lo general nuestras compañías llegan no sé, ahora hay una compañera nueva que vino de Chaco, que emigró, llegó. Esa compañera llega al Teje porque las compañeras la encuentran en la zona de prostitución, descalza, prostituyéndose. Entonces se acerca a la compañera primero para preguntarle qué haces descalza, compañera. Entonces, a partir de eso nos dimos cuenta que la compañera estaba en situación de calle, que acababa de llegar, que estaba prostituyéndose. Bueno, entonces, ¿qué necesita esa compañera? Y esa compañera necesita zapatillas, ropa, un plato de comida, un lugar donde dormir. Es otra cosa. No es la discusión política de... Después viene eso. Después claro, la compañera se empieza a involucrar o empezamos a generar discusiones. Entonces, cualquier persona que sea de la comunidad, sea trans o no sea trans, pero sea de la comunidad LGBTI+, lo que pasa es que nuestra impronta es muy trans, entonces sí, es cierto que nuestra mayor llegada es esa. Lo que nosotras pensamos es, bueno, cuál es la necesidad que tiene y avanzar sobre eso en primera medida, porque nadie puede pensar ni en transformar la patria, ni en construir un país distinto, ni en participar en política si no tiene un plato de comida, si no tiene zapatillas, si no tiene un DNI o el acceso más básico a los derechos. Entonces siempre primero es restituir derechos, construir derechos entre nosotras, acompañarnos en eso, sentir que no estamos solas, y después viene todo lo demás. Y que la verdad que eso, para nosotras da buenos resultados porque uno llega a ese lugar desde otra mirada, ¿no? Como con otra construcción. Y está incluido dentro de la... Está bien, vos me hablabas de política, pero la educación política, pues muchas veces, o sea, una persona que tiene hambre, que no tiene para vestirse, es como que dice, la verdad que no me interesa, te puede llegar a decir, no me interesa la política, no me interesa, lo único que quiero es comer, y que en un momento decís, bueno, ya que está comida y vestida, decir, bueno, la importancia
de la política. Sí, lo Porque hacemos. terminan Empezamos votando. tal cual. Empezamos a dar, sí, de hecho sí, porque logramos hacer los DNIs. Claro. Digamos, que era una cosa, por ejemplo, nuestras compañeras, había compañeras que desde el año 96 no tenían DNI. Y lo resolvieron nuestros operativos, ¿no? Que empezamos a generar entre nosotras. Porque la gran mayoría de nuestras compañeras no tenía DNI. Porque claro, no lo usaban. No votaban, no les interesaba, lo habían perdido y nunca más lo habían hecho porque además era una identidad, un DNI que no las representaba. Entonces, ¿para qué hacer todo eso? Y sí, nosotros lo que hacemos es, obviamente, cuando la persona está cuando la compañera o el compañero está como un poco más adaptado y yo qué sé, empezamos a dar las discusiones, de las cuales igual son parte ya en el mismo proceso, porque cada vez que hacemos el merendero se discute de política, porque cuando hacemos reuniones se discute de política, y ahí sí empezamos a discutir, bueno, por qué accedemos a esto, por qué para nosotras el Estado es importante, por qué nos parece que el Estado tiene que ser aún más grande. Entonces cuando te discuten el Estado chico, nosotras decimos, no, el Estado ahora nos parece chico. Nosotros necesitamos el doble de Estado. Y necesitamos que esté en nuestros barrios, y necesitamos que haya delegaciones, y necesitamos que esté descentralizado, y necesitamos que se metan en donde nosotras vivimos. Digamos, eso es, ¿no? Que no esperen a que lleguemos, sino que nos vengan a buscar también. Porque esa es la responsabilidad del Estado. Entonces ahí ya estamos discutiendo de política, sin darnos cuenta, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Y ahí empezamos como esas discusiones, y después sí lo vinculamos más a discusiones más coyunturales, ¿no? Obviamente, en momentos en los que nos parece que que los discursos de derecha, de los liberales o de otros partidos políticos que se les parecen, y que ahí sí empezamos a dar esas discusiones más partidarias que tienen que ver con el derecho al voto, con quién nos dirige, con quién coordina los destinos de la patria, y que no es lo mismo. Y ahí hay algo que, igual a nosotras que nos identificamos dentro del peronismo y que nos consideramos desde ese lugar, nos es bastante fácil porque para nuestra comunidad es muy fácil darse cuenta que, o por lo menos a la parte de la comunidad que nosotras conocemos, que es la parte más vulnerada de los barrios o que llegan migrando desde otras provincias o de otras localidades, de darnos cuenta cómo era nuestra vida, no sé, hasta el 2015, digo porque casi todas son más jóvenes, yo tengo 40 años, casi todas tienen promedio de 30 para abajo, cómo era su vida en el 2014, 2015, 2012, 2013, y cómo fue su vida después del 2015. Entonces, poder identificar procesos políticos que en el cuerpo de ellas fueron distintos, digamos, ¿no? Y que accedían a otras cosas y que tenían otro acceso al dinero o otros derechos. Entonces, hay algo de eso que podemos identificar más rápido y más fácil y simple, sin meternos en grandes teorías políticas, de, che, ¿cómo vivíamos cuando gobernaban esto? ¿Cómo vivíamos cuando gobernaban los otros? Y es un modo muy simple de empezar una discusión que en definitiva tiene que ver con la representación política, con los partidos, con quién conduce esos destinos, digamos. Vamos literal, porque ¿qué ideas se ponen en juego cuando se piensan las políticas públicas y los posicionamientos partidarios de la organización a la que perteneces? ¿Qué se prioriza? No, ahí nosotras entendemos que nuestro rol como organización, no sé si voy a responder bien a la pregunta, pero nosotras, o sea, creemos en el Estado presente, creemos en políticas públicas, creemos que esas políticas públicas tienen y deben ser pensadas con las organizaciones sociales, con las organizaciones territoriales, porque son el primer eslabón de participación política de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y que necesariamente tienen que ser pensadas con esas personas, porque si no lo que nos pasa es que las políticas públicas se crean pero después no pueden aplicarse, se crean pero están alejadas a lo que realmente nosotras necesitábamos. Entonces, para que eso no sea así, tiene que haber, y hay algunos ejemplos de políticas públicas que en esos casos han logrado efectos positivos porque fueron pensadas por personas o de los distintos colectivos o con una representación de una voz propia y de una experiencia de vida. Pero además, y en nuestro rol, siempre sentimos que nuestro rol es ser exigentes. Ser exigentes digamos, yo le pido poco a la derecha. Nosotras le pedimos poco a la derecha, porque sabemos que la derecha poco puede darnos. Al contrario, siempre es de defensa, siempre es reactiva nuestra posición, porque tenemos que defender lo conseguido, siempre es poquito. Cuando están los nuestros, y entre comillas, y con un paréntesis enorme, porque los nuestros son los que están más cerca, los que están más lejos, los que nos quieren más, los que nos quieren menos, los que nosotras queremos más y queremos menos, pero que son de este espectro de la vida, es a los que más los exigimos. Nos ponemos más exigentes, nos ponemos... porque nos parece que es el momento de avanzar.
esos son los momentos en que nuestro pueblo avanza, digamos. Entonces ahí nosotros nos ponemos exigentes. Entonces queremos que la política pública sea mejor, que nos contemple, que escuchen nuestra voz, que se aplique como tiene que aplicarse. Y ahí, y que nuestros compañeros laburen el triple, y que, digamos, porque nos parece que es eso, ¿no? Y que nuestras compañeras ocupen los lugares. Son los momentos en los que el pueblo avanza. Lo otro, no te digo retrocesos, pero sí que puede haber retrocesos, y los hubo en la historia muchas veces, pero que son de que para nosotras se detiene un poco el tiempo del avance sobre esas políticas, digamos. O sea, en el DG también hablan de la importancia, o sea, cómo se llega también un proceso a que sea política pública, porque están constantemente por ejemplo, cuando fue lo de la reserva ecológica, lo del SEAMSE, están como esta cosa de decir, bueno, hacemos presencia, marchamos, o sea, les dicen, esto es una marcha para derivar en una futura política pública. Exacto. Vayan y marchen y hagan... No. Siempre hacemos la discusión previa de para qué marchamos, de por qué lo hacemos. A veces, digo, porque depende también, digo, para ser honestas, digamos, con las dinámicas también políticas de la Argentina, digamos. La Argentina, a veces la dinámica te da para discutirlo un montón antes y a veces la dinámica te da para discutirlo en verdad mucho después. Claro. Como con más tiempo después. Porque a veces las cosas surgen más en el momento, no sé. Intentaron matar a Cristina. Bueno, hay que salir mañana. Fue a las 9 de la noche, al otro día estábamos saliendo todas. Y ahí es tipo, intentaron de matar a Cristina. Digo, después discutimos lo que quieran. Y vemos. Pero nosotras nunca nadie está obligado a participar de nada. De nada. Porque hay algo que nosotros sí creemos profundamente, que es que si vos la militancia o lo que haces no está ligado un poco al deseo, es imposible que eso te transforme en algo. En lo personal ni en lo colectivo, digamos. Tiene que estar vinculado un poquito al deseo de que, bueno, de transformar, de que haya una... ¿Por qué una reserva ecológica? ¿Por qué las trans tenemos que marchar con una reserva ecológica? Porque tenemos derecho a la salud, porque tenemos derecho al medio ambiente, porque tenemos derecho a espacios de recreación, de esparcimiento, a bosquecitos donde recorrer. Tenemos derecho a eso. Y nosotras somos las que vivimos en los barrios, entonces, o sea, bueno, mis compañeras son las que viven en los barrios, para decirlo mejor, y tienen derecho a eso. Tienen derecho a no tener que tomarse un bondi para llegar a una plaza linda porque está en Ballester. Y tienen derecho a que este distrito, como todos los distritos de su alrededor, tenga una reserva ecológica y dejen de hacer negocio inmobiliario. Del que nosotras no vamos a acceder, porque no van a ser viviendas sociales. Ni siquiera entonces, van a ser una empleada. Entonces siguen, ni siquiera. Entonces es como, bueno, tenemos derecho. Entonces damos esas discusiones de en qué distrito queremos vivir, de qué manera y por qué no nos dan lo mismo determinadas cosas, y que las personas travestis, trans o de la comunidad LGBT no tenemos por qué siempre hablar de las cuestiones de la comunidad trans, travesti o LGBT. Que queremos dar otras discusiones que tienen que ver con el transporte público, con la seguridad, con el medio ambiente, y entonces tratamos de ir dando esas discusiones. Obvio hay algunas que nos interpelan más en lo directo, el cupo laboral trans. Entonces decimos, que se aplique, no sé qué, y ahí vamos dando discusiones. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, pero porque las nuestras, digo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso sea accesible para nuestras compañeras? Pero después un montón de otras, ¿no? Como... ¿Y qué rol crees? Esto ya lo dijiste, pero como puntualmente, ¿qué rol crees que cumple el TG dentro de la sociedad? Y si solo se limita a el Partido de San Martín, como dice el nombre, porque no se limita al Partido de San Martín, pero labura dentro del Partido de San Martín. Claro, es que, bueno, empezando por lo último, principalmente es en el Partido de San Martín porque es nuestro territorio, es el lugar donde habitamos, es el lugar donde esto nació, pero obviamente que se extiende, pero porque la propia dinámica de las personas hace que los distritos de al lado nosotros tengamos mucho contacto o hagamos cosas o yo qué sé, o también personas que vienen de muchos otros lados y que después se vuelven a otro lugar. Bueno, la dinámica hace que las cosas siempre sean mucho más difusas que los límites territoriales de los partidos. Pero sí que nuestra identidad está construida acá porque es el lugar que nosotras elegimos como centro para la transformación que estamos haciendo. Y para mí la importancia del TG tiene que ver primero con un acto reparatorio en términos de la sociedad, digamos, de disputa de los lugares, de las posiciones, del lugar que nos merecemos dentro de la sociedad y reparatorio hacia nosotras mismas, digamos. Nosotras construimos en este colectivo un lugar que nos contiene, que nos cuida, que nos repara del daño que la sociedad y el Estado nos infligió durante tanto tiempo. Entonces es un refugio, es un
un lugar donde replegarnos para el salto, es el lugar que nos cuida, es el lugar que nosotras defendemos, pero también es un modo de posicionarnos dentro de la sociedad. ¿Qué sociedad queremos? Bueno, es esta, que es con cuidado, que es con amorosidad, que es con pelea, que es con lucha, que es con discusiones, que es con debates, y que es esto. Y es una enseñanza para el resto de la organización, que no es travesti, trans, LGBT, pero también para el resto de los partidos políticos y también para el Estado. Eh, de otros modos de hacer las cosas, ¿no? Digo, cuando surgió la pandemia, en el Teje nos decían como, no sé, esto, no se puede salir porque no sé qué, nosotros vamos a salir porque nosotros tenemos adultas mayores que no pueden salir de sus casas y les vamos a llevar la comida. Y somos militantes políticos y lo vamos a hacer, lo hicimos. Y no se pueden hacer DNIs porque justo ahora el Estado parecía paralizado. Bueno, nosotros conseguimos operativos de DNI, hicimos DNI a 200 compañeras en plena pandemia, digo, cuando todos el Estado o la burocracia estatal nos decía que no, nosotras más tercas nos poníamos para tratar de hacerlo, digamos. Y eso es una enseñanza al Estado de no te retires, todo lo contrario, porque nosotras necesitamos el triple del Estado. Y después una enseñanza al resto, ¿no? De los compañeros militantes que ocupan lugares o del resto de las organizaciones de cómo pensar nuestras trayectorias y de mostrarnos desde otro lugar. Eh, Hemos hecho muchas cosas en el Teje, digo. Tener una cooperativa que es una peluquería, centro de estética, en el centro de Ballester, frente a la comisaría que metía presa a nuestras compañeras, es una apuesta política, es una apuesta a la sociedad de, che, pará, nosotros podemos conducir un local, tener un local comercial a la calle, sostenerlo en el tiempo, que nuestras compañeras se formen, que tengan un trabajo digno, que sea en el centro cheto de San Martín. No esta cosa de bueno, no, marginal, ¿no? Como bueno, no. Nosotros podemos salir a disputar eso y eso lo podemos hacer con ayuda del Estado, pero utilizando bien esos recursos, ¿no? Digo, como en esto de confiar en los procesos y en confiar en las personas. No necesitamos que todo el tiempo nos digan cómo tenemos que hacer. Nosotras sabemos cómo hacer muchas cosas, necesitamos que nos ayuden y que nos apoyen y que confíen en nuestros procesos también, ¿no? Que son distintos de los que lo llevaron adelante porque el Estado no fue pensado para nosotros, y entonces les cuesta mucho a quienes están dentro de esas estructuras poder transformarlo eso, ¿no? Entonces siempre la respuesta es no. Entonces yo siempre les digo, mira, no, la respuesta no puede ser no. Decime qué otras cosas podemos pensar porque no nos vamos a quedar. No está contemplado como respuesta. ¿Qué pasa si te digo que no está contemplado como respuesta? ¿Qué hacemos? Bueno, hay que pensar otros procesos. Entonces, bueno, y ahí vamos forzando las burocracias, vamos forzando al propio Estado para que funcione de otra manera y también damos las discusiones hacia la política partidaria, hacia la política de las organizaciones sociales. Para mí el TEJ es una experiencia maravillosa en un montón de sentidos. De cómo construir colectivo y ser un montonazo y poder sostenernos, tratar de que todas y todes podamos vincular nuestros deseos individuales a deseos colectivos, ¿no? Porque hay una mirada muy liberal y capitalista del deseo individual todo el tiempo, que nosotras no lo negamos, primero porque es el proceso en el que nos hemos criado todos, entonces hay algo del deseo individual que es muy presente, pero cómo hacer de ese deseo individual un deseo colectivo, cómo hacer para que ese deseo individual no se vea sofocado, pero se siente impulsado en la acción colectiva. Bueno, es todo un aprendizaje y es toda una discusión re profunda que no se va dando en la teoría de la subjetividad de las personas, sino en la práctica diaria de matarnos, abrazarnos, llorar, defendernos, cuidarnos y vivir, digamos. Chanto. Ya que le habías mencionado lo de los 40 años de democracia, ¿qué es la democracia para vos? Sí, no, es que para mí la democracia es participación política, la democracia tiene y debe ser pueblo, digamos, participación del pueblo. Por eso para mí la democracia no es... el voto es un elemento o una de las herramientas que tiene la democracia para organizar uno de sus procesos, que puede ser la representación política, pero ni cerca puede quedarse en esa acción, digamos, ¿no? Como la acción democrática, porque ahí es, y ahí yo sí creo que las compañías travestis trans, que tanto aprendizaje han traído para mí, para la discusión política y también para la construcción de patria y de país y de democracia, son muy, muy precisas cuando dicen el colectivo al que no le llegó la democracia.
¿Podían votar? Sí, podían votar. Si querían, podían votar. Bueno, digo, porque estaba ahí el voto. Algunas tenían DNI, otras no. Otras votaban con sus DNI de varón, aunque no las reconocieran en su identidad. Pero eso no era la democracia, y esa es la discusión que decían las compañeras. Democracia es que yo tenga trabajo, democracia es que yo pueda participar políticamente de las organizaciones o de los partidos y hacer uso de mi voz. Democracia es ocupar espacios de poder, democracia es disputar las políticas públicas, democracia es que se me escuche cuando yo digo, bueno, entonces la democracia tiene que ver con otra cosa. Y ese es el mayor de los aprendizajes, digamos, ¿no? Como democracia no era solo recuperar el voto, eh, digo, a 40 años de la democracia. Democracia es la participación del pueblo, democracia es las organizaciones libres del pueblo. Democracia es eso, es que nuestras organizaciones sean partícipes y artífices de la construcción de la patria y el reconocimiento de esas historias. Nosotras hace poco desde el TG hicimos la presentación de un documental que lo hicimos con vos como invitada en el panel, tengo que decirlo, que tiene que ver con eso, ¿no? Recuperar la historia de nuestras compañeras adultas mayores para nosotras es recuperar la historia del país, es recuperar la historia de la Argentina, es recuperar la historia de esta patria. Democracia no es eso que nos enseñaron que eran 10 varones contando cómo se hace este país o ocupando los espacios de poder. Democracia es todas las micropolíticas y micropeleas que nuestras compañeras fueron dando y cómo las fueron construyendo en cada uno de nuestros territorios. Democracia es las asambleas del 2001, pero en cada uno de nuestros barrios. Y también es el ejercicio del voto en el 25 de mayo del 2003. Pero tiene que ver con cada una de esas gestas del pueblo. Para mí la democracia tiene que ver con eso, con la posibilidad de la participación, de la multiplicidad de voces, del reconocimiento de cómo la patria se construye con esas diversidades, con las que yo estoy más de acuerdo y con las que menos de acuerdo estoy, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con esa participación. Lo otro es la democracia liberal formal, que es la que justamente le interesa perpetuar esos sistemas para alejar al pueblo, y eso lo vemos en países muy desarrollados donde la participación del pueblo y la politización del pueblo es muy baja comparado a la Argentina. Claro, porque es la representación política, entonces yo voto y ya está, después no sé ni quiénes están, ni en la Cámara de Diputados, ni qué leyes se votan, ni no sé qué, ejerzo y ya está. Que en muchos de esos países el voto no es obligatorio, entonces es un modo, y entonces vos decís, che, pero participó el 40%, bueno, hay un 40%, un 50% está decidiendo los destinos del 100% de esa patria, con un involucramiento político muy bajo, con una politización muy baja, y eso de esas, y bueno, cuando sucede eso es porque la democracia se transforma en una formalidad y los grupos de poder, del poder que sea, político, judicial, económico, mediático, los grupos de poder, que son grupos muy reducidos, con intereses particulares muy precisos, gobiernan los destinos y deciden los destinos de toda una población. O sea, es una herramienta para tener más poder. Uh-huh. Entonces eso no es democracia. Yo creo que la Argentina tiene a favor esa politización del pueblo. Y democracia es participación del pueblo. Y en eso las organizaciones sociales para mí son lo más democrático y lo más genuino de la representación del pueblo, y que son producto además sobre todo después del 2001, cuando surgen con fuerza los movimientos sociales, y me parece que no es casual que sea esa su gesta, digamos, política, y no los partidos tradicionales formales. ¿Qué dimensiones de la democracia son las que más valoras? No, pero para mí es esto, la participación, es la participación política, es la participación del pueblo. Bueno, en tus prácticas cotidianas, a nivel organizativo, ¿cómo crees que se manifiesta esa democracia? En el debate cotidiano que nos damos con las compañeras, en la construcción de justicia social que hacemos, digo, cada vez que nuestro merendero abre y le da de comer a los pibes y intentamos de que hagan la tarea y hablamos con las familias para ver cuál es su situación, o abordamos una situación de una compañera que está en una situación de violencia o en una situación de consumo, nosotras estamos haciendo uso y ejercicio de esa democracia participativa, de ese lugar de protagonismo que nosotras queremos tener en esa democracia, digamos. Y en esa pelea por el Estado, que para mí es un elemento que hay que disputar, que hay que defender, que hay que hacer crecer y que hay que disputar. Medio off the record, pero ¿hasta qué punto es decir, por ejemplo, es más o que es más fácil o se podría llegar a hacer algo donde
el Teje se empodere lo suficiente como para que no tenga que depender del Estado, que a veces se pone muy burocrático? No, Conseguir recursos, bolsones, etcétera. no, porque yo creo que el Estado, de hecho, a mí me pasó cuando me mudé a Buenos Aires. Soy marplatense, estoy en Tandil, bueno, me vengo a Buenos Aires. Yo empecé a laburar en Buenos Aires en un depósito de tela, descargando rollos de tela. Vine a buscar laburo, conseguí un depósito, bueno, me pongo a descargar rollos de tela, con muy poca fuerza, pero con mucha voluntad. Y, y laburé 3 años ahí, y con mucha angustia, porque Claro. yo sentía que todo mi laburo, fui creciendo, fui cambiando de puestos adentro de la empresa y todo, pero todo mi laburo lo único que hacía era hacerlo más rico a un tipo que a mí me parecía un horror de persona, un horror de sujeto, que ya tenía mucho dinero y que cada cosa que yo hacía, que yo sentía que lo hacía muy bien, porque soy muy buen laburante, hacía más rico a ese sujeto. Y me parecía injusto. Entonces yo ahí me empezó a agarrar como una cosa, yo quiero laburar en el Estado, porque el único que puede tener un bien común o un bien social en nuestra sociedad es el Estado, nunca es el mercado, que es lo otro, no hay otra cosa, digamos, es el Estado o el mercado, digamos, como grandes reguladores sociales, ¿no? Sí, Después sí. tenés todo lo que se disputa por adentro o por abajo de eso. Entonces, no, al contrario, yo creo que el TG tiene que fortalecer al Estado, disputar y ocupar los lugares en el Estado, porque de verdad creo que cuando nosotros ocupamos los lugares se toman distintas decisiones y que el Estado es fundamental que esté. Únicamente no, porque yo ya la verdad es que no creo que pueda haber una sociedad no capitalista. Medio que yo ya perdí como esa utopía, digamos. Sí, Eh, porque ya globalmente es Exacto, capitalista. entonces, pero que yo sí creo que nosotros, pero que sí podemos tener un Estado que pueda regular lo que el Estado arruina, arreglar lo que el Estado arruina y también controlar al mercado para que sea lo más cercano posible a lo que nos gustaría que fuese. Y ahí sí lograr algunas cosas. Bueno, la responsabilidad social empresaria, cómo llega, que la responsabilidad social empresaria no sirva para lavar guita a las empresas y sirva de verdad como responsabilidad social empresaria es un deber del Estado. No lo van a hacer las empresas. Mm. Entonces, necesitamos un Estado fuerte que pueda controlar a las empresas para que la responsabilidad social empresaria sea de verdad responsabilidad social y no un lavado de guita. Bueno, ahí lo que necesitamos es Estado. Entonces, no pienso en una estructura sin Estado como algo beneficioso ni para el teje ni para el pueblo. Digamos, el Estado es el gran regulador social, es el que permite luchar por el bien común, es el que puede permitir distintas intervenciones que hagan que la sociedad viva un poco mejor. No sé si con toda la justicia que me gustaría, porque el sistema capitalista sí es intrínsecamente injusto, pero sí lo más cercano a lo que me gustaría que fuese, digamos, ¿no? Pero si tuvieras que pensar en las contribuciones a la democracia de tu organización, ¿cuáles serían? Medio como que ya lo dijiste también. Sí, lo dije, Sí. pero a mí me parece que contribuimos a eso, a la participación política de un sector que históricamente la democracia no contuvo eh, y que de hecho si ese colectivo no se hubiese venido organizando, probablemente nunca lo hubiese ni siquiera mirado. Por esto de que la democracia es heteronormada y la democracia está ocupada, la democracia, el Estado, pero la democracia en sí, digo, era ejercida por la heterosexualidad, hizo que siempre nuestro colectivo fuera relegado. Yo creo que la organización de nuestro colectivo en todos los tiempos suma a la calidad democrática, suma a la participación del pueblo, suma a la complejización de la mirada de la democracia y de cómo esa democracia debe ser. Y yo creo que el Teje se inscribe en esa historia, digamos, ¿no? Que no empieza con el Teje, pero se inscribe en esa historia para seguir transformando a nuestra democracia, para que sea más inclusiva, con más justicia social y mayor participación del pueblo. Genial. Bueno, entonces, dentro de lo que venimos hablando es, ¿cuáles crees que son los desafíos para la democracia en el contexto de este país actual? O sea, ¿cuáles son los obstáculos y cuáles son las potencialidades Bueno, yo creo que actuales? el mayor obstáculo que nosotros tenemos hoy es el propio descreimiento de la sociedad, que igual hay que ver hasta qué punto pero digo, de la sociedad en la política como herramienta de transformación de las realidades de los pueblos, digamos, ¿no? Y de la participación política y del trabajo colectivo, ¿no? Del hacer con otros y con otros. Me parece que hay algo ahí en lo discursivo y en la práctica cotidiana que nos fue ganando el sistema en general, el sistema capitalista, que es la individualidad al palo, ¿no? Esta idea de me salvo solo. Y yo creo que esa idea, perdón,
Lo que decía es esto, como digo, el sistema me parece que nos ganó, no nos ganó, pero digo, logró penetrar muy fuerte en la sociedad en esta idea de me salvo solo y, y de la meritocracia, de la construcción individual de las vidas, ¿no? Yo creo que ese es como el mayor obstáculo que tenemos, que no me parece que sea un obstáculo que nos pase solo a nosotros, ni que tenga que ver solamente con la representación quizás política que aparece de eso, que serían como estos liberales del horror que aparecieron ahora, que representan como esa individualidad al palo, pero que en verdad ellos se montan sobre algo que ya se venía gestando en la sociedad y que tiene que ver con el deterioro de las democracias para solucionar los problemas de las personas, de los estados para solucionar los problemas de las personas, y del sistema diciendo la culpa la tienen ellos, ¿no? Porque ahí está la perversidad. Digo, el capitalismo es el gran generador de desigualdades sociales en nuestra sociedad, de exclusiones, de propiciar la individualidad como modo de transitar y de vivir el mundo, de coartar la empatía, etcétera, de esa mirada sobre un otro en el que me puedo identificar o en el que me puedo ver, pero sin embargo al momento de los problemas lo que te dice es la democracia, es el Estado, ¿no? Son ellos los culpables de estos males y los beneficios son todos productos del sistema. Es el capitalismo el que genera la mayor cantidad de producción del mundo. Bueno, sí, es el generador de trabajo, ponele que. Entonces, bueno, entonces los logros son de ellos, las vaquitas son ajenas, las penitas son nuestras, las vaquitas son ajenas. Es esa mirada. Bueno, entonces los problemas son de la democracia y el Estado, los beneficios son del sistema capitalista. Yo creo que todo ese es el combo capitalista y esta generación de la individualidad es la que le sirve al sistema. Cuanto menos organizadas, cuanto menos empatía, cuanto menos sentido de la democracia y de la importancia del Estado tengamos, mayor va a ser el crecimiento de la desigualdad y más se beneficia el sistema en generar estos nichos donde vulnerar derechos, donde precarizar vidas, donde precarizar trabajos, etcétera, 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 para generar mayores ganancias a un sector muy reducido de la sociedad. Yo creo que la contracara de ese es el mayor obstáculo, es eso, que es súper complejo, que tiene sus momentos más coyunturales. Bueno, ¿qué es ahora? Bueno, es los liberales, es Juntos por el Cambio, bueno, es que otro modo de entender el mundo, al pueblo y a lesotres y a los otros pueda triunfar frente a esa mirada individual, egoísta y sectaria. Es, bueno, la coyuntura electoral, pero eso es mucho más profundo, viene de antes y va a seguir después, incluso ganando, ¿no? Entonces digo, como ese es como el mayor obstáculo, el mayor desafío que tenemos, es seguir dando esa discusión y seguir profundizando eso, que yo no lo creo tanto en la discusión ya discursiva, sino en la construcción de los vínculos. No hay nada más poderoso que la construcción de un vínculo distinto. Si nosotras logramos seguir profundizando en esa mirada que sea empática con el otro, que sea solidaria, que sea profundamente solidaria, digo, desde el lugar que cada uno crea, ¿no? Yo a veces sentía, no sé, tenía conversaciones con personas que eran profundamente cristianas, ¿viste? Y parecía que no teníamos nada en común, esta marica con ellas. Y la verdad es que teníamos un montón de cosas en común. Hay cosas en las que no nos íbamos a poner de acuerdo, pero sí había una mirada cristiana sobre la solidaridad con los otros, que también en esos grupos se había perdido, ¿no? Digo, como no es que hay... Pero que cuando ibas a la discusión más profunda de, bueno, y Jesús, y el otro, y ponerle otra mejilla, y darle la mano o abrazar a esa prostituta, ¿no? Y esa mirada de Jesús, bueno, como que ahí teníamos cosas en común de, che, pero no es tan distinto al mundo que yo quiero construir, ¿eh? Que es empático, que es con una mirada sobre el otro, que es abrazando al otro, que es entendiendo los problemas, que es construyendo en común, que es nadie se salva solo, que es ponerle otra mejilla, que es darle una oportunidad a la otra persona. Bueno, no era tan distinto. Después sí, sobre cuestiones más actuales o debates más actuales o cosas más que no son finitas, que son profundamente importantes para nosotras, para ahí nos poníamos de acuerdo, pero en otras sí. Digo, si nosotros logramos por lo menos esos principios agarrar, bueno, se puede lograr una transformación, que no es en el discurso, no es tratando de convencer al otro de la patria es el otro. La patria es el otro cuando vos me viste a mí con las patas en el barro salvando a tu hermana de una inundación. Cuando me viste a mí llegar con una cosa que no sé qué. Cuando te di el abrazo que necesitabas. Cuando no me colé en la fila. Cuando te di el asiento. Cuando nosotros logramos que el otro... Y eso se construye en la dinámica diaria y en la construcción de los vínculos. No en el discurso estamos en un momento histórico de
mucha proliferación de discursos. Estamos cansadas de escucharnos y de escucharlos. Es como insoportable. Estamos todos bajando línea todo el tiempo de un montón de cosas que son interesantes y que hay que seguir haciéndolas porque no vamos a abandonar ese campo de disputa, pero que yo creo que las transformaciones más profundas se van a dar en la construcción de otros vínculos posibles. Y yo creo que ahí el TG de San Martín de verdad se propone crear otros vínculos. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, pero ese es el debate más profundo que nos damos. ¿Qué tipo de vínculo queremos tener entre nosotras? ¿Qué tipo de vínculos queremos tener entre nosotros? ¿De cómo los vamos a construir? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Y cómo vamos a soportar los embates del día a día, digamos, ¿no? Que nos invitan todo el tiempo a otra cosa? Al sálvate vos sola, al mejor sola para no tener que no sé qué, el que el otro te retrasa en tu tarea. Bueno, entonces, ¿de qué manera nosotras logramos dar esas discusiones? Son más profundas, que son más difíciles porque es la transformación de la propia subjetividad y la construcción de un colectivo distinto, pero que para mí, como esa es la mayor potencialidad también que tiene la República Argentina, porque es un semillero de organización. Es un semillero de gente que se junta a pensar y a hacer desde distintos lugares y con distintas posiciones, pero que se junta a hacer y a pensar. Y entonces me parece que ahí es la mayor dificultad que tiene esta mirada neoliberal nueva o vieja pero renovada y este sistema capitalista para triunfar en la Argentina como ha triunfado en otros lugares, digamos, ¿no? Con sociedades completamente desgarradas y completamente partidas, con desigualdades mucho más profundas que las nuestras, no en términos de números, sino en términos de sociales. Y yo creo que esa es la gran resistencia de la Argentina. Es la propia politización del pueblo, la gran participación política, esta idea de que nos juntamos para un montón de cosas, de que hay cosas que en la Argentina no se negocian, digamos, en términos de la juntada, que tiene que ver con un montón de factores, pero que me parece que ese es como mayor potencial que tenemos nosotras y nosotros en este momento, digamos, ¿no? Frente a esas grandes dificultades y grandes desafíos que nos proponen los representantes del mainstream capitalista y de la hegemonía del sistema. Bien. ¿Y hay algo que no te haya preguntado que te haya quedado en el tintero? Un mensaje. Yo generalmente cierro las entrevistas con un mensaje para la persona que esté escuchando, leyendo, viendo. No, pero pará, quiero decir solo una cosa más. Nada que ver, pero te digo una cosa más. Sí. Pero sabes que el otro día, ahora que estoy católica, nada que ver, pero no, porque la verdad es que no, pero sí hay algo que empecé a entender, porque también me parece un desafío tratar de entender a esos otros que no vienen de mi misma génesis, ¿no? Porque para mí es muy fácil estar entre trabas, tortas, maricas. Me siento cómoda, es mi lugar. Incluso con las que no pienso parecido. Me siento más cómoda. Entonces me hizo un desafío otro. Y estaba escuchando un cura que tiró una frase que después la googleé y era como medio cierto, pero que una vez, tipo Henry Ford, o sea, el magnate capitalista de la Ford de Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos, una vez dijo que el problema que siempre Estados Unidos iba a tener para dominar América Latina capitalistamente, esto creo en los años 60 o 70, era que América Latina era católica. Que entonces lo que primero que había que combatir era el catolicismo, que es el reino de Dios, digamos, ¿no? Son esas iglesias evangelistas de la individualidad absoluta, que claro, era muy distinto. No, y aparte que meten guita ahí, manejan todos los grupos de poder y todo. Exacto, y que tienen una lógica muy distinta a la lógica católica cristiana, sobre todo la que laburan los barrios, ¿no? Después vos tenés la curia, pero vos tenés la de que laburan los barrios, que son los curas villeros, que no sé qué, están muy ligados al cristianismo más de ese palo, de opción por los pobres, y yo que sé, que es todo el tiempo fomentar la organización del barrio, fomentar, ¿no? En la pelea, curas que se encadenan en lugares, digamos, como bueno, claro, entonces digo, hay algo ahí de esa génesis que no es del católico nada más, sino digo como de esto de la mayor resistencia al sistema capitalista, a la individualidad al palo y a lo que el sistema hegemónico nos propone, es la organización. Es la organización. Y esa organización viene desde distintos lugares, desde los movimientos sociales, desde por ahí del catolicismo con otra cosa, y eso genera que seamos una mayor resistencia. Y por eso el modo de penetrar viene desde distintos lugares. Viene con los Milei, viene con las iglesias evangélicas del reino de la Zaraza, y ese es el modo de penetrar y tratar de destruir lo mejor que tenemos, que es la organización popular. Te agradezco infinitamente Gracias. por haber acudido.